San Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19, ya lo tiene, vamos a leerlo todos juntos a una voz. Dice: después subió al monte y llamó así, ¿a quiénes? A los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananista, y a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Amén. Llamados, gloria al Señor. Si nosotros tomamos como referencia lo que fue el llamado del Señor a sus discípulos, nos vamos a dar cuenta que el llamamiento del Señor fue un llamamiento muy particular, poco común para la época y para la sociedad en la que vivían. Se acostumbraba en ese momento que el jovencito que terminaba su educación elemental, 15 o 16 años, y quería seguir aprendiendo de la ley, debía dirigirse a uno de los maestros comúnmente conocidos y pedirle que le permitiera ser uno de sus discípulos. El maestro lo analizaba y si él autorizaba seguirlo, a partir de ahí ese muchacho se convertía en un discípulo de ese maestro y ahora tenía el deber de seguirlo donde quiera que el maestro se dirigiera. Tenía la responsabilidad ahora de servir a ese maestro, tenía la responsabilidad de atar sus sandalias, de dirigir el animal en el que el maestro cabalgaba, de acomodar el lugar donde el maestro iba a dormir y en fin de convertirse en un servidor para ese maestro. Sin embargo, hermanos, vemos que en Jesucristo el llamamiento que Él hace es diferente y debe llamar la atención para la gente de la época porque no sigue el estándar que tenían los demás maestros. Porque dice la Biblia que el Señor no espera a que ellos vengan a buscarlo, sino que el Señor mismo en su posición de maestro de la ley, como le llamaban a Él, rabí, maestro, Él mismo se dirige a buscar a aquellos quienes Él quería que le sirvieran. Amén. Y entonces lo vemos que se encuentra inicialmente con dos hombres, con Pedro y con Andrés, su hermano, que según el estándar de la sociedad ya no tenían el perfil para ser discípulos de ningún maestro. Su edad ya estaba avanzada según lo que se acostumbraba. Ya tenían vidas organizadas, tenían oficios establecidos, eran pescadores de oficio, como lo fueron sus padres, como lo fueron sus abuelos, sus bisabuelos. Y la única esperanza que tenían ellos era de seguir pescando como lo habían hecho toda la vida. Pero esa tarde ellos no esperaban que sucediera lo que sucedió, y es que se les apareció Cristo en el camino. Y quiero decirle, hermano, que cuando Cristo se aparece en el camino del hombre, la vida del hombre es transformada. Nadie que se cruzó con Cristo volvió a ser una persona igual a como era antes. Todos los que tuvieron la fortuna de atravesarse en el camino con el Señor, la vida de ellos fue cambiada completamente y dejaron de ser lo que eran antes para ahora convertirse en el propósito de Dios. ¿Aló? Entonces se encuentra el Señor con Pedro y con Andrés, que esa mañana se levantaron a hacer lo que hacían todos los días: desamarrar las redes, desamarrar la barca, bogar mar adentro, lanzar la red, sacar pescados, venderlos y alimentar a la familia. Pero ese día el Señor se apareció
Y quiera Dios, hermano, que en la vida de alguien el Señor se atraviese esta noche y le transforme la vida. A nosotros Dios nos cambió la vida. Y no podríamos, hermano, relacionar de ninguna manera lo que era nuestra vida antes de conocer a Cristo a lo que somos hoy. El Señor nos ha transformado. Gloria a Dios. Porque el Señor nos ha cambiado la vida, amén. Y el Señor se atraviesa. Y la presencia del Señor, hermano, es sumamente impactante. ¿Aló? La presencia del Señor es atractiva. Amén. Porque cuando se atraviesa y le dice, síganme. Y dice la Biblia que dejando al instante las redes, porque vieron al Señor y su presencia los cautivó, los enamoró. De manera que no tuvieron que hacer cuentas de nada. Y no tuvieron que pensar en la familia que quedaba esperando el alimento en la casa, sino que dejando al instante las redes, le siguieron. Señor llegó a decirles, síganme y a partir de ahora su oficio va a cambiar. Ya no serán pescadores de bocachicos y truchas. Ahora serán pescadores de hombres. Eso no lo hacía nadie. Solo Jesús hizo algo así. A los otros dice la Biblia que dejando al instante las redes, a Jacobo y Juan, dejando al instante las redes y a su padre en la barca le siguieron. O sea que esa noche ese pobre Zebedeo le tocó pescar solo. Porque sus hijos, ¿dónde están, hermanos Zebedeo? Se fueron detrás de un tal Jesús. ¿A cuántos muchachos estarán esperando hoy en la casa? ¿Dónde está su hijo? Se fue que para la iglesia. Se fue detrás de un tal Jesús. Gloria al Señor Jesús, dele gloria a Dios. Lo mejor que le puede pasar a un hombre es encontrarse con Cristo. Que cuando uno se encuentra con el Señor, la vida le cambia. Eliseo era ese tipo de hombre, hermano, que estaba esperando un llamado de parte del Señor. Vivía a la espera del llamado. Y ya había resuelto la vida Eliseo. Era propietario de 12 yuntas de bueyes. Y con los 24 bueyes araba la tierra. Pero la Biblia dice que un día llega Elías. Y Elías viene con la orden de parte del Señor de ungir a Eliseo como profeta en Israel. Y Elías pasa frente a Eliseo y le arroja el manto. Y ese arrojar del manto le daba la entrada a la escuela de profetas y lo seleccionaba entre muchos otros. Y cuando Eliseo recibe el manto de parte de Elías, el paso a seguir es desarmar los yugos de los bueyes, hacer una hoguera, matar los 24 bueyes y repartirlo entre todo el pueblo. Y alguien le pudo haber dicho a Eliseo, pero deje siquiera 4 por si le toca volver, por si no le va bien como profeta, ¿sí o no? Pero Eliseo toma una determinación, y cuando el joven hermano recibe un llamado de parte del Señor, necesita determinación para que el propósito de Dios se cumpla en la vida del hombre. Todos los que alguna vez recibieron algo de parte de Dios fueron hombres determinados a seguirlo. Si no, la mujer del flujo se hubiera muerto con el flujo. Si no, es porque un día se determina. ¿Usted cree que era fácil para la mujer del flujo tocar a Jesús? ¿Ah? La multitud lo oprimía. Era la estrella, era el famoso, el hacedor de milagros. Gente con niños, Señor, sáneme el niño. Otro que traía un paralítico, Señor, tóquenlo. Señor, sane a este, pero primero a este. Y otro levantando la mano, a mí, Señor. Pero la mujer que estaba determinada a recibir de parte de Dios un milagro, si atraviesa la multitud, amén,
porque ella decía en su mente, si yo tan solo tocara el borde de su manto, yo sería sana de mi enfermedad. Hermano, y eso es lo que necesitamos, ¿sí o no, hermano Jorge? Una juventud definida en Cristo, determinados a recibir de Dios. Gente que venga a la iglesia diciendo, yo esta noche voy a sentir al Señor, voy a recibir de parte de Dios, cuésteme lo que me cueste, así el otro alabe, así no alabe, yo voy a alabar al Señor porque he venido a eso. Diga gloria a Dios. Gente que se determine, hermano. Eliseo tuvo una determinación tremenda. Y el día que se le atravesó el propósito de Dios en el camino, dijo, este día queda marcado en mi vida que Dios ha cambiado mi propósito. Ya no seré más nunca un arriero de bueyes, ahora seré profeta del Dios Altísimo. Y Eliseo, hermano, lo dejó todo para ser el asistente del pastor. ¿Se ha visto? Se fue a asistir a Elías. Pero ese era el propósito de Dios para Eliseo. Y el hombre que estuvo determinado, hermano. Cuando salió Elías del mapa, ahora el profeta de Israel, Eliseo. Que el llamamiento del Señor nos cambia la vida, gloria al Señor. Nunca más fueron pescadores de animales, ahora eran pescadores de hombres. Eliseo quemó los yugos, mató los bueyes. Mateo, cuando recibió el llamamiento de parte del Señor, estando a la mesa como cobrador de impuestos, ese día dejó la mesa, dejó los impuestos y dejó el título que lo tenía en buena estima con los romanos, y a partir de ahora se convirtió en discípulo de Cristo. Juan y Jacobo dejaron a sus padres y todos ellos dejaron algo atrás por seguir al Señor. Creo, hermano, que usted también y yo también necesitamos definirnos en qué es lo que tenemos que dejar para seguir a Cristo, para que el Señor cumpla su propósito en nosotros. Amén. Que yo creo, hermano, que Dios tiene un propósito grande con usted. Gloria al Señor Jesús. Pero para hacer el cumplimiento de ese propósito necesitamos determinación. El día que me llamaron para venirme para el Tolima, yo me había echado, ese mismo día me eché una deuda encima, hermano. Ese día me estaba endeudando, estaba firmando una deuda, estaba comprando algo y me tocó endeudarme, y mientras firmaba el desembolso me timbró el teléfono y dijeron, aliste el trasteo porque se va. Y ahora yo qué hago con la deuda. Y me tocó venirme con todo y deuda, hermano. Pero Dios es bueno, ya no tengo deuda. Gloria al Señor Jesús. Uno tiene que determinarse para recibir algo de Cristo. Tiene que tomar una decisión, hermano joven. Definirse en el Señor. El Señor a los que llamó les dio una posición. Amén. Diga conmigo, posición. Los sacó del anonimato. Hasta ese día esos hombres eran desconocidos por el pueblo. Simples y sencillos pescadores, simples trabajadores de oficios comunes entre la gente, pero cuando el Señor los llama, los saca del anonimato, les da un nombre propio, amén. Escribe el nombre de ellos en las páginas de la historia y a partir de ahí son personas reconocidas en la sociedad. La Biblia dice que cuando los apóstoles predicaban en el libro de los Hechos, la gente los reconocía y se admiraban porque siendo hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. No les fue necesario los grandes estudios en las letras y en la filosofía de la época, porque se relacionaron con Cristo. Y la relación con Cristo me da una posición. Aleluya. Me da una posición en Cristo. El llamamiento que el Señor les hizo, como lo leímos, dice, llamó a los 12 así para que estuvieran con Él. El llamamiento del Señor, antes de ser para el servicio, el Señor los llamó para que compartieran con Él íntimamente. Llamó a los 12 para que lo conocieran de forma personal y cercana.
Hermano, el Señor esta noche nos está haciendo un llamamiento, y el llamamiento quizá no será a ir a las misiones a países extranjeros. Tal vez no sea un llamamiento al ministerio pastoral, pero estoy seguro que el llamamiento que el Señor le hace a la iglesia, al Jordán, es a que compartamos con Él, a que lo conozcamos a Él de forma personal, de forma cercana, que tengamos una relación íntima con Dios. Porque al relacionarnos con Dios, esa relación me da una posición en la sociedad. No nos reconocen a nosotros por ser demasiado inteligentes. No nos llaman a nosotros cuando necesitan personas calificadas para las ciencias, pero nos llaman a nosotros cuando necesitan restauración espiritual, cuando necesitan liberación espiritual, cuando necesitan conocer el camino al Señor. Gloria a Dios. Nos hemos convertido en gente de influencia para la sociedad. Somos la sal de la tierra. Somos importantes, hermano. Gloria a Dios. Indispensables. Somos quienes mantenemos por el Espíritu Santo el orden en este mundo, el medio orden que se alcanza a percibir. Yo soy amo de casa y no me puede faltar la sal en la cocina, porque si cocino mal con sal, ahora sin sal, somos la sal de la tierra. La sal es necesaria. El Señor nos puso, hermano, cuando compartimos con Él, nos da una posición. La gente nos toma como referentes porque nos parecemos a Cristo. Gloria a Dios, diga gloria a Dios. Porque al tener relación con Él, olemos a Él, ¿cierto? Hablamos como Él, caminamos como Él, pensamos como piensa Él. Y la gente no necesita más influencers, ni cantantes de reggaetón, ni de trap. Necesita gente que se parezca a Cristo. Aleluya. Necesita una juventud, hermano, que sepa más de Cristo y menos de la farándula del momento. ¿Le pisé el callo a alguien? No. Cierto. Parecernos a Cristo, hermano. Que la gente nos vea y diga, esa persona tiene algo distinto. Eso es posición, posición. Nos respetan porque nos parecemos a Cristo. Y el que nos irrespeta, pues irrespeta a Cristo. Y ahí se organizan entre ellos, ¿sí o no? El Señor nos dio una posición. La conducta de esos hombres que el Señor llamó impactó a la sociedad en la que ellos vivían. La Biblia dice que la gente decían entre ellos, estos que trastornan el mundo entero han venido también aquí. Esta gente está haciendo obras maravillosas por allá donde caminan y llegaron a la ciudad. Gloria a Dios. La Biblia dice que cuando el Señor llegaba a un lugar, vea, cuando el Señor sacó los demonios de los endemoniados gadarenos, ¿se acuerda? ¿Sí o no? Dice que los demonios el Señor los reprendió, los envió a los cerdos se fueron por un despeñadero, se murieron, una chilladera de cerdos. Yo tenía un cerdo en la casa y yo sé cómo chilla un cerdo, hermano. Y los delatos de cerdos eran como 2,000. Y se les murieron 2,000 cerdos y la gente salió a decirle a Jesús, lárguese de aquí. Salga de nuestros contornos, le dijeron. Pero dice la Biblia que el Señor cruzó al otro lado del río y ahora dice, y la multitud lo recibió con gozo. Nosotros somos los que reciben al Señor con gozo, ¿cierto? Y cuando lo recibieron con gozo, resucitó a la hija de Jairo, sanó a la mujer del flujo, hizo milagros.
que cuando alguien recibe a Cristo, hermano, es el próximo candidato a recibir milagros. Eran hombres comunes y corrientes, pero que pasaron a ser personas reconocidas en la sociedad por su relación con Cristo. Aleluya. Jesucristo, cuando nos llama, nos da una posición. El Señor a los que llamó les dio una visión también. Esta gente pasó de la atmósfera natural a vivir ahora en lo sobrenatural. Comenzaron a vivir y a ver cosas que los demás no veían. Gloria al Señor Jesús. Pasaron a ser hombres de común, a ser hombres de una posición especial en Cristo. La Biblia dice que los 70, cuando regresaron a Jesús, le dijeron: Señor, hemos sanado enfermos, hemos libertado endemoniados. Señor, en tu nombre los demonios se nos sujetan. Aleluya. Contentos por lo que Dios estaba haciendo a través de sus vidas. Y el Señor les dice: yo veía a Satanás caer. Cada vez que ustedes reprendían un demonio, cada vez que le predicaban a alguien, cada vez que hacían un milagro, yo veía cómo Satanás caía y el reino de las tinieblas se debilitaba. Porque se encontraron con hombres influenciados por la presencia del Señor, por el poder de Dios, aleluya, y eso les permitió abrir su visión a cosas nuevas. Les permitió ver milagros que los demás no veían, aleluya. Cuando el Señor tiene a más de 5,000 hombres expectantes para recibir la obra, el milagro de Dios, San Lucas capítulo 9. El Señor les ha predicado toda la tarde. Los discípulos están afanados por irse para la casa también. Le dicen: Señor, despídelos ya, para que vayan y compren alimento y vayan a la casa. Y el Señor le pone a los suyos, hermano, un reto gigantesco. Denle ustedes de comer. La responsabilidad de esta gente es de ustedes 12. Alimenten a la multitud. Señor, pero ni siquiera un año de salario en pan alcanza para darle a toda esta gente hambrienta. Traen niños, traen a sus esposas, hasta la suegra traería. Mucha gente para alimentar. Pero cuando el Señor expone la necesidad, entre esa multitud hay un muchachito, hermano. Un niño que se identifica con la necesidad del momento. Oh, hermano, yo me encantaría que alguien esta noche se identificara con la necesidad, que no dejara pasar desapercibido el momento que estamos viviendo. Gloria a Dios. Entendiera que el Señor está buscando algo y alguien. Y la palabra predicada no es para su amigo, no es para el que se quedó en la casa. El Señor quiere hablar con usted que vino aquí esta noche y le quiere dar una palabra a usted. Porque entre la multitud hay un jovencito que se identifica con la necesidad, pero que cuando mira en su zurriago, en su bolso, lo que encuentra es una miserableza según él. Gloria a Dios. Se esculca el muchachito en la bolsa, en lo que le empacó la mamá esa mañana antes de irse para el culto. Y lo que encuentra son 5 panes de cebada. Hermano, el pan de cebada es un pan barato, es un pan de pobre. El pan de cebada no es elaborado, era el pan de la gente humilde, la gente sencilla. Y en una bolsita 2 pececillos. Ellos no alcanzaban ni siquiera peces, eran pececillos. Porque el pescador selecciona el pescado por tamaños
y el pescado de buen tamaño lo lleva al mercado y lo vende, pero el pececillo lo arroja a un lado y la gente pobre viene y los toma y los lleva para alimentar a la casa. O sea, ese niño era un niño pobre. Pero el niño pobre se pone en perspectiva con el que está enfrente. Gloria a Dios. Y va y le toca el hombro a uno de los de confianza de Jesús, ¿no? Oiga, hermano Andrés, venga, le digo, ayúdeme a llegar allá a donde su maestro. Llévele la razón que yo tengo 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y viene el discípulo, venga mi hijo conmigo y vamos donde Jesús. Jesús, vea que hay un muchachito que escuchó cuando usted dijo que necesitábamos comida. Y él dice que trae 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y el Señor recibe del niño los panes y los peces. Y a la vista de los 12, porque a mí me suena que esos 5,000 se largaron de ahí y ni siquiera supieron lo que habían pasado. Ellos sabían que les dieron comida y ya, pero no sabían lo que había hecho el Señor. Pero los 12 estaban ahí, hermano. Es que cuando uno está cerquita de Jesús, uno ve milagros. Hermano, es que los milagros ya no suceden. Es que le tocas acercarse a Jesús. Está muy lejos y no alcanza a ver los milagros. Pero cuando usted se acerca un poquito al Señor, comienza a ver cómo Él sana gente. Gloria a Dios. La semana pasada una hermana de una cuñada mía, una niña de 11 años, tiene cáncer en el pulmón. Mi mamá me llamó, mi cuñada no es cristiana, pero me llamó mi mamá y me dijo, su cuñada vino a la iglesia, pidió oración por la hermanita porque ya están determinados a dejarla morir porque está sufriendo mucho. Un domingo, ayúdenos a orar, dijo también. Eso fue un domingo. El viernes siguiente me vuelve a llamar mi mamá por la noche. Dice, esta mañana llevaron a la niña al control del médico. Los papás se devolvieron con una hoja, un diagnóstico que dice que la niña no tiene cáncer. Y no fue largo procedimiento, el tratamiento. Es que cuando uno se acerca al Señor, hermano joven, uno comienza a ver la mano sobrenatural de Dios moviéndose, haciendo milagros en la gente, sanando, llenando del Espíritu Santo. Aleluya. Y este niño se acerca y el Señor toma los panes, los bendice y lo parte y los da, dice la Biblia, y saca un pedazo y saca 10 pedazos y saca 1000 pedazos y saca 5,000 pedazos de pan y 5,000 pedazos de pescado. Y la gente come y se llena. Y yo veo al Señor diciendo, ¿quién quiere repetir pan? Y no como los hambrientos siempre han estado. Acá, Señor, yo. Llévenle a Él, llévenle más pan y más pescado. ¿Quién quiere repetir? Y ya la gente, no, ya estamos llenos, pero si nos da para llevar, llevamos. Empáqueles y que lleven pan y pescado a las casas. ¿Quién más va a llevar? Nadie, ya todos. Entonces recojan lo que sobra. Aleluya. Y recogieron 12 cestas llenas. ¿Y quiénes fueron los encargados de cargar las cestas llenas de milagros? Es que cuando uno está cerquita, hermano, cuando uno es llamado por el Señor y se acerca, participa de milagros. Uy, yo pensé que se iba a poner contento por eso, hermano. Estos 12 vieron cómo los leprosos se les reconstruía la piel, se les reconstruía la cara que se les caía por pedazos por la lepra. Ellos vieron cómo el Señor les puso orejas, les arregló la nariz, les dio vista a los que ni siquiera ojos tenían.
cuando usted se acerca, cuando escucha la voz del Señor, hermano. Pasa es que a veces estamos escuchando voces extrañas, ¿no? Voces externas, pero necesitamos venir a escuchar la voz de Dios. Gloria a Jesús. El día que el Señor llamó a Samuel, Samuel, solo hubo un niño que escuchó la voz. Y al que escuchó la voz, Dios lo usó poderosamente. Pero a los que ignoraron la voz de Dios terminaron mal. Hermano, tenemos que venir a estas sillas a escuchar la voz de Dios y a obedecer al llamamiento que el Señor nos hace. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fueron llamados. Gloria al Señor. Les dio una visión, participaron de cosas sobrenaturales. Hebreos 12 dice que por la fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros, cerraron bocas de leones, murieron a filo de espada, multiplicaron el aceite, resucitaron los muertos, sanaban a los cojos. La gente sacaba a los enfermos a la calle para que siquiera la sombra de un hombre lleno de Dios los tocara. Usaban los pañuelos ungidos, llenos, usados por un hombre de Dios. El Señor les puso una misión a los que llamó. Llamó a Elías. Lo interesante es que Dios no llama a Elías diciendo: Elías, Elías. El Señor hace una pregunta: ¿quién enviaré y quién irá? Y cuando el hombre de Dios sabe que hay una necesidad y se identifica, no está esperando que el Señor, Jorge, Javier. Él sabe que hay una necesidad y responde: Señor, heme aquí. Si necesitas a alguien, aquí estoy, Señor. No sé si es conmigo o con mi vecino, pero yo estoy aquí. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Y Dios lo envía con una misión. A los 12 les dijo: quédense en Jerusalén. Aleluya. Y cuando reciban y cuando sean investidos del poder del Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último. Y una vez estos hombres recibieron de parte de Dios esa llenura de poder de Espíritu Santo, salieron por las calles a correr diciendo: hemos visto a los cojos sanarse, hemos visto ciegos recibir la vista, hemos visto a mudos hablar. Y al primer cojo que se encontraron en la puerta de la Hermosa, oiga, es que el Señor usa hasta la necesidad de uno, ¿sí o no? Dios se glorifica hasta en la necesidad de uno, joven. En la escasez suya Dios se glorifica. ¿Ah? Señor, una monedita para este pobre cojo, para poder comer algo en la noche, Señor, una monedita. Y Pedro, hermano, arrancado. ¿Ah? Menos mal estaba arrancado ese día, que si hubiera tenido plata no hubiera pasado ningún milagro. O yo veo a Pedro que se esculca los bolsillos del blazer, si es que usaba blazer. Si no tengo plata. Ay, pero verdad que hace 8 días en el aposento alto el Señor me llenó de algo más valioso que la plata. Y se acerca al cojo y fijando en él los ojos. Es alguien, hermano, que no duda del poder de Dios. Le dice: ¿sabe qué? Yo no tengo plata, papá, pero yo le vengo a traer algo que le va a cambiar la vida. En el nombre de Jesús, levántese y ande. Y entró al templo saltando. Uy, vean al cojo saltando. ¿Qué pasó con el cojo?
Se encontró con dos hombres llenos del poder de Dios y la vida le transformó, le cambió. Les puso una misión. A los libertados gadarenos, cuando los restauró, les dijo: vayan a su casa y vayan a los suyos y cuénteles cuán grandes cosas ha hecho el Señor con ustedes y cómo ha tenido misericordia de ustedes. Esa misión no nos es ajena a nosotros. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuéntales lo que eras antes de conocer a Cristo. Cuéntales cómo el Señor ha sanado a los tuyos. Quiero terminar diciéndole esto, póngase en pie. Que Dios está en búsqueda de personas dispuestas a dejarlo todo para seguirle. A gente que no haga cuenta de las pérdidas. Señor, por ti hemos dejado atrás familia, hemos dejado hijos, hemos dejado amigos, hemos dejado posesiones. Y el Señor les dice: todo eso y más lo tendrán si me siguen a mí. Se encontró con gente que se resistía a dejarlo. Señor, déjame despedir a mis padres, déjame enterrarlos. Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, pero aún así se decidieron a seguirlo. El Señor está en búsqueda, hermano, de vasijas quebradas, de las vasijas que no tienen un valor para la sociedad. Los utensilios demasiado finos se usan muy poco. El utensilio fino en la casa, usted lo usa en ocasiones especiales. El utensilio que usa comúnmente es el vaso quebrado, el que le falta la oreja, el que se despicó cuando se cayó. Y yo quiero ser muy usado por Dios. Y si toca despicarme un poco, fracturarme un poco, yo quiero ser ese vaso para el Señor. El Señor está en búsqueda de vasijas, porque cuando las vasijas se acaba el aceite. Pero yo confío en que esta noche siquiera haya una vasija que se sienta todavía vacía, que todavía necesita de parte de Dios, que quiere recibir un llamamiento del Espíritu Santo. Y mientras el Señor encuentre vasijas dispuestas, todavía habrá aceite del Espíritu para derramar sobre la iglesia. La pregunta que el Señor le hizo a Isaí a través de Samuel: ¿estos son todos tus hijos? ¿Se acabaron los jóvenes que anhelan servir al Señor? La respuesta de Isaí fue: todavía queda uno. Aleluya. Yo confío en que todavía quede uno en el Jordán, que todavía queden 2 en el Jordán, que queden 10 en el Jordán que anhelan servir al Señor. David fue llamado a ser ungido delante de los que lo aborrecían, delante de la indiferencia de la familia, del desprecio de su padre. David después tendría que escribir sobre ese acontecimiento: Señor, me preparas una mesa delante de mí, en presencia de quienes me angustian, pero aún así unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Yo no sé si alguien se atreva a venir esta noche a este altar, a confiar en que el Señor todavía tiene porción del Espíritu Santo para darle a alguien. Llamamiento del Espíritu, una vasija vacía, una vasija quebrantada, alguien que todavía necesita de parte del Señor. Algún joven que todavía dice: Señor, yo quiero servirte. Y aunque no soy tal vez determinado por mis líderes, no estoy en la lista de los que califican, yo todavía confío en que estas grietas que hay en mi vida, aleluya, en que este vaso fracturado todavía sirve para algo. Y aunque la sociedad te descalifica, bienvenido al lugar donde el Señor le da utilidad. Aleluya.
le da valor a los vasos quebrados. Bienvenido al lugar de la restauración. El impacto del poder de Dios. Bienvenido al taller donde el Señor sana heridas, donde el Señor renueva a la gente. Somos gente renovada, aleluya. Y quiera Dios que en este día misionero alguien todavía se ponga en sintonía con la voz de Dios. Alguien todavía se disponga a escuchar la voz del Señor. Y aunque a otros no les acontezca nada, con los demás no ocurra nada, pero contigo Dios esta noche hará algo poderoso. Oh, yo no sé si alguien puede invocar el nombre del Señor en esta iglesia hoy. Puede alabar el nombre del Señor esta noche y pedir al Señor que atienda la necesidad de estas personas, de jovencitos que este día están aquí para recibir algo de parte de Dios. Y el aceite del Espíritu Santo puede ser derramado. El aceite del Espíritu Santo va a llenar a alguien esta noche. O que los líderes de jóvenes invoquen al Señor esta noche por ellos. Que pidan a Dios un joven que les sirva. Que pidan a Dios un joven lleno del poder del Espíritu. Que reparta de la presencia de Dios a la sociedad. Aleluya. Que llene, aleluya.